La luz. Mira que creo que no me veo yo, ¿cierto? No, no te ves, Eli. Solamente se ve. ¿Por qué no Rarísimo. te ves? Ah, no sé. ¿Y si le quitas ese fondo? Quitas, Sí. pues quítalo y solamente. No, pero mira que si lo pongo como... Es que es como si se hubiera desconfigurado. Sí. O vuélvete a conectar. No. No, ya lo intenté y no funciona. Entonces, así. Nada que Ni hacer. modo. Voy a intentar compartir. Listo. Ujú. ¿Ves cómo a ver, se ve bien como lo de la aplicación? Hay como un ejercicio y hay una presentación. Vale, mira. Se ve bien. Sí. Listo. Sí, igual que yo con lo que inicio es rápido también, entonces. Sí, no estás como rápido. No nos demoramos. Ya voy a dejar de compartir. Oh, listo. Ahorita en las salas lo repartimos o cómo hacemos. Pues las salas cada uno va, yo les pongo ahorita los nombres de quiénes son sus Listo. líderes y cada uno Pero, se une a la sala de su líder. listo, vale.
Bueno, buenas noches a todos y gracias por su puntualidad. Estábamos dando unos minutos para que entraran otras personas, se terminaran de unir. Bueno, bienvenidos a una sesión más de Detecto. En esta sesión de hoy es como una especie de alto en nuestros planes de implementación que ya iniciamos, en nuestros ciclos que ya empezamos, como ya lo hemos visto, y que de pronto nos hemos enfrentado con algunos inconvenientes, con algunos problemas que quisiéramos ayudarlos, soportarlos desde el punto de vista de Detecto y también pues como compartir otras experiencias que hemos tenido, así como haremos hoy una breve introducción. Vamos a recordar un poco lo que es nuestra aplicación que tenemos, pero también haremos una breve introducción a Simple QI, que es la herramienta oficial que estaremos utilizando para recolectar nuestros datos y que la buena noticia es que ya a partir de mañana incluso, pero pues preferiblemente desde el lunes, la podremos tener en uso para empezar a recolectar nuestros datos. Entonces, esto es bastante bueno para todos nosotros. Y durante esta sesión, entonces, nos vamos a dividir hacia el final de la sesión por grupos, de acuerdo con esas preguntas que recibimos de ustedes en la encuesta que le enviamos esa semana. Las hemos revisado en sus planes de implementación, en algunas barreras o problemas que están teniendo y queremos apoyarlos también con eso. Entonces, vamos a tener esas sesiones por grupos con los líderes de Tecto para que podamos como socializar esto y ver cómo los podemos apoyar. Entonces, solamente para que recapitulemos un poco, me apareció una raya ahí que creo que yo hice intencionalmente. Bueno, para que recapitulemos, ustedes esto pues ya lo conocen, ya lo tienen interiorizado, de pronto lo están entrenando con sus equipos. Entonces, pues esto es, digamos, la base de lo que estamos haciendo. No hay mucho que decir acá. Sabemos que nos dividimos en tres pasos: la sospecha y el tamizaje, la activación y la clasificación del equipo de sepsis y el abordaje y manejo temprano. Es básicamente lo que nos va a llevar a mejorar nuestros desenlaces clínicos. Algo importante para recalcar es que tener el algoritmo como está planteado, esto fue una revisión importante de la literatura, de lo que hay en evidencia. Sabemos que esto no hay algo que exista antes para sepsis tan específico en cáncer. Hay algunos pues análisis secundarios que se han hecho, pero esto es como evidencia que tenemos. Por eso las recomendaciones es que si bien muchos puntos son adaptables y hemos sido explícitos en decirle ustedes no tienen que reinventar las ruedas, si ustedes ya tienen unas activaciones de equipo de respuesta rápida, pueden adherir ahí al equipo de sepsis. Si hay puntos o aspectos como la evaluación de órganos múltiples que son importantes, porque esto es lo que se ha asociado a cómo puedo yo detectar tempranamente que un paciente está entrando en una falla antes de que esto suceda y yo poder de alguna forma soportarlo y disminuir este compromiso. Entonces, lo que les decíamos, lo primero es la sospecha y el tamizaje, que es lo que todos deberíamos hacer. La activación y clasificación del equipo, la activación del equipo de CETIS y la clasificación de riesgo y el abordaje y manejo. Digamos que no vamos a ahondar en esto, pues porque esto ya lo tenemos muy claro. Sabemos que los puntos de partida vienen de esas herramientas, de tener el EVAT, quienes no tienen el EVAT, de tener su tamizaje de detecto, y que vamos a ir de la mano contando ese tiempo, que el tiempo se nos va a empezar a volver un amigo y no un amigo que nos está diciendo el equipo de sepsis ya llegó, el antibiótico ya se inició para mejorar nuestros resultados y para empezar a decir, venga, si nos estamos demorando tanto en este u otro aspecto, ¿qué podemos hacer? Y que así podamos mejorar nuestros tiempos y mejorar también nuestros resultados. Entonces es sencillamente un repaso muy rápido: el tamizaje de sepsis, la sospecha de infección en tamizaje, la activación del equipo de sepsis, donde debe estar compuesto mínimo por médico de medicina y enfermería, médico y enfermero, y va a ser una evaluación completa de signos vitales, examen físico, últimos paraclínicos que tenga, tratamiento y reclasificación de base en quienes usan EVAD, y además vamos a evaluar diagnósticos y la fase en la que está para poder hacer una clasificación.
En baja posibilidad de sepsis, alerta de sepsis y alerta de choque. Finalmente, esto nos lleva a unos tratamientos muy específicos que incluyen, por supuesto, el inicio temprano de antibiótico terapia, la toma de hemocultivos y si tenemos una alerta de choque, vamos a hacer además un manejo de soporte. Como les decimos, todo esto es con la evidencia fuerte, que estos son el contexto y estas son las herramientas que nos ayudan a disminuir la mortalidad. ¿Listo? Entonces hoy, después de este como muy breve recuento, queremos hacer un poco de énfasis en nuestra aplicación, que hemos tenido algunas preguntas a eso, al respecto a la aplicación de Detecto, pero queremos que también la aprendamos a utilizar como una herramienta que sabemos que va a tener sus pros, que va a tener sus contras, pero que finalmente va a ser muy útil o vamos, si la aprendemos a utilizar sin que se convierta este en el centro de atención y dejemos de lado el paciente, va a ser muy útil para el uso de Detecto. Entonces, Luisa hoy nos va a dar como un breve recuento de nuevo para quienes siguen teniendo dudas con el uso de la herramienta, para que podamos ver cómo la podemos utilizar. Entonces, acá la pueden escanear, si tienen cómo escanearla ahí. Si no, no sé si Luisa puedes poner la aplicación, el link la puedes poner ahí en el Listo, chat, porfa, y ya te doy claro paso que para sí. que tú compartas. Bueno, dame un momentico, ya se las comparto. Ya se los voy a compartir en el chat para las personas que no pueden escanear el QR para que la tengan. Bueno, me confirman por favor si están viendo ahí la pantalla. Sí, doctora. Sí. Bueno, como les dijo Eliana, la idea es hablarles hoy un poquito más sobre los detalles de la aplicación para que ustedes puedan usarla como una herramienta. Entonces, esta aplicación es importante como apoyo clínico. Está diseñado para que ese equipo que se está enfrentando al paciente, tanto el personal de enfermería como médico que está ahí a la cabecera, tenga una guía rápida, similar a la guía de bolsillo, pero de forma electrónica, que es mucho más fácil. Es fiel a la guía de bolsillo. Siempre vamos a tener una aplicación que nos va a mostrar el tiempo real en las acciones que vamos a ir determinando con nuestro paciente, porque tiene un cronómetro automático y no necesitamos instalarla. Realmente necesitamos el link de la aplicación. Ahorita les voy a dar como otras instrucciones. No necesitamos tampoco tener conexión a internet. El flujo de la aplicación, como ahorita se los voy a mostrar, es basado según el algoritmo, va desde la sospecha, el tamizaje, la activación del equipo de sepsis, la clasificación del paciente y después las intervenciones derivadas de esa clasificación. Y algo que va a tener arriba, que ahorita se los voy a mostrar pues como en vivo, es que el cronómetro nos va a ir ayudando para que podamos alcanzar esas metas de tiempo, tanto en la evaluación del equipo de sepsis como el inicio de intervenciones claves como son la terapia antibiótica. Les va a aparecer el cronómetro arriba en la aplicación en verde, sobre todo cuando vamos como en esos primeros 30 minutos de evaluación. Cuando ya vamos en 45 minutos está en amarillo porque ahí debemos haber alcanzado la meta de inicio de antibiótico en el paciente que está clasificado como alerta de sepsis. Y ya rojo a los 60 minutos, cuando ya hemos alcanzado como el tope máximo, el inicio. Vamos a tener una calculadora que no es sino ingresar el peso de nuestro paciente y con esa calculadora la aplicación nos va a orientar en la dosis exacta que requeriría dependiendo de la clasificación que dimos al paciente de cada uno de los antibióticos y también tiene un apartado especial para vasoactivos que con el peso, sobre todo en instituciones a veces donde no se cuenta con diluciones establecidas de vasoactivos,
les recomienda cómo hacer la dilución y cómo empezar esa infusión según la dosis deseada. Uno la puede ir titulando como en la aplicación y él le dice qué tanto debe ir aumentando los cc por hora en caso de que necesitemos aumentar pues como el soporte. Entonces vamos a ser muy sinceros con ustedes, la aplicación tiene unas fortalezas y unas debilidades y se las voy a ir contando poco a poco. Hay una nueva actualización de la aplicación que tiene una fortaleza nueva. Entonces lo primero de la fortaleza, como les expliqué al inicio, es que no necesita una instalación, no necesitamos internet, la podemos abrir desde cualquier celular con el link que les compartí. Y pues nos funciona bien en los lugares donde a veces la conectividad, porque a veces hay unidades en sótanos o se cae el internet y la aplicación igual va a seguir trabajando. Lo segundo es lo que les dije, el cronómetro, porque a veces ese tiempo que se va a ir contando nos va a guiar y va a tener al equipo como alineado en alcanzar las metas que queremos con el algoritmo. Lo tercero, lo que les dijo la calculadora de peso, que a veces uno no recuerda bien cuál es la dosis de un antibiótico y solamente con el ingreso del peso, pues la aplicación va a decir cuál es la dosis adecuada del antibiótico escogido. Es fiel al algoritmo, o sea, la aplicación es fiel a la guía de bolsillo que ustedes tienen y tiene una opción que es la navegación libre. ¿Qué significa eso? Los que han entrado a la aplicación y si la tienen ahí, se pueden dar cuenta que la app, yo ahorita se los muestro, pero tiene una serie de pestañitas arriba, la de sospecha, la de tamizaje, la de equipo de sepsis, la de clasificación, y uno puede ir navegando entre esas pestañas, puede avanzar, puede retroceder de manera libre. Una de las actualizaciones nuevas es que hay una recuperación automática de los casos. ¿Qué pasaba antes? Cuando uno diligenciaba un caso y por accidente se cerraba la pestaña o se caía el internet, no guardaba nada. Uno perdía como lo que había avanzado en el caso. Pero con esta actualización, si se cierra la pestaña por error o uno minimizó pues como el caso en el navegador, la aplicación va a guardar lo que llevamos avanzado de ese caso hasta máximo 12 horas. O sea, cuando ustedes vuelvan y le den link a la aplicación, ella va a recuperar lo que ustedes habían logrado avanzar y eso es algo nuevo que no teníamos como en la versión previa. Entonces, para que podamos usarla como una herramienta valiosa, tenemos que saberla utilizar. Entonces, ¿qué podemos hacer sin problema para que todos los equipos lo tengan en cuenta y cuando ustedes la estén difundiendo, pues lo puedan compartir? Lo primero es que la podemos minimizar y volver al caso. O sea, si yo empecé a atender el paciente, todo llegó, pasó cualquier otra cosa, puedo minimizar esa pestaña y cuando regrese, ahí va a estar el caso. Pero si se me apagó la pantalla porque del celular, porque pues se bloqueó el celular, igual tengo que tener presente que el cronómetro va a seguir corriendo en un segundo plano, él no se va a detener. Entonces el tiempo que me va a aparecer en el cronómetro es fiel al inicio de la atención del paciente. Podemos cambiar a otra momentáneamente, pues si les llega un mensaje a WhatsApp o algo, lo pueden mirar. Si se nos cerró la pestaña por error, como les dije, pueden darle clic al link de la aplicación y va a recuperar lo que habían avanzado, o si se les descarga el celular, va a pasar lo mismo. Cuando tengan carga, van a poder recuperar lo que habían avanzado. ¿Qué cosas hacen que la información que ustedes habían registrado en la aplicación se pierda definitivamente? Es actualizar la página, ¿cierto? Borrar el historial del navegador que tengan, o pues si pasaron más de 12 horas desde que empezaron, pues como el caso, no va a guardar la información. ¿Qué recomendaciones prácticas les podemos dar? Es que guarden el link de la aplicación en los favoritos del navegador que ustedes utilizan en su celular, y que si perdón, si el caso se cierra accidentalmente, pues no es sino que le dé el clic al link y reaparece donde lo tenía. ¿Cuáles son las limitaciones de la aplicación? Y esto, así de valioso son sus fortalezas como sus limitaciones, es que no reemplaza el juicio clínico, o sea, la aplicación es fiel al algoritmo de texto, pero van a haber algunas situaciones que se escapan de eso y pues en ese momento será el equipo al lado del paciente el que tomará las decisiones. No almacena datos de pacientes en servidores. Esto es porque legalmente no podemos almacenar ni información del paciente ni historia clínica en un servidor. Entonces no va a reemplazar la historia clínica oficial. No es el lugar para registrar el reporte del informe de caso como si iba a ser Simple QI, que es pues la plataforma para detecto, para el registro de los casos.
y no está integrada pues a ningún sistema institucional que ustedes usen de historia clínica. Hay digamos, algo importante es el PDF que se genera al final de la elaboración del caso y ustedes pueden, ahí saca un resumen rápido del caso, ustedes lo pueden descargar y lo pueden enviar al equipo de TECT o pues según el equipo de cada institución les va a decir cómo almacenar eso porque eso les va a ayudar a las personas para pues, hacer el registro después en Simple QA. Entonces, ¿cómo le usamos hoy? Bueno, este es el QR de la aplicación. Entonces, abrimos normal el link en Chrome o en Safari del celular, lo guardamos en favorito y lo vamos a tener ahí disponible para el equipo que esté de turno. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Y pues cuando ustedes empiecen, yo me imagino que ya hay algunos centros que la están usando, ¿cierto? Para atender a cada uno de esos pacientes oncológicos con sepsis. Por favor, les pedimos reportar lo que no funciona en la aplicación. Pues nos ha ayudado mucho, pues si hay un texto confuso, si el flujo de la aplicación no es práctica, si hay errores en cálculos, cualquier retroalimentación por parte de los centros nos ayuda a mejorarla. Siempre recuerden que esto no reemplaza el registro del caso en Simple QI y la idea es que en todos los centros donde se va a implementar Detecto, pues que lo compartan con el equipo tanto de enfermería y como médico. Les voy a mostrar como un ejemplo de la aplicación que lo tengo acá listo para mostrarles más o menos cómo se desarrolla, pues cómo corre un caso. Entonces abrimos la aplicación. En la aplicación, como ustedes pueden ver acá, entonces aquí tenemos las pestañitas, acá en la parte inicial, tenemos la parte de sospecha de sepsis. En este caso tenemos un niño de 7 años, pesa 22 kilos, está en quimioterapia de consolidación y llega a urgencias con fiebre y está taquicárdico. La app, cuando uno mete la edad del paciente, inmediatamente muestra automáticamente los umbrales de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria y de presión arterial para la edad. Entonces, en este caso vimos que Sebastián tenía fiebre y taquicardia, por lo tanto la aplicación nos dice que tenemos una sospecha de sepsis y que debemos proceder a aplicar el tamizaje. Seguimos a aplicar el tamizaje, en este caso no es un centro de BAD, entonces hacemos la escala de Tecto. Sebastián, en nuestra evaluación tenía fiebre, taquicardia, vamos chuleando estos ítems paso a paso, miramos cómo está el llenado capilar y como Sebastián tenía 5 puntos de la escala de Tecto, entonces le da un tamizaje positivo, porque si es mayor o igual a 2, el tamizaje lo es positivo. Aquí siempre cuando ya tenemos el tamizaje positivo se va a activar el cronómetro automático. Como yo les decía ahorita, el color del cronómetro va a variar según como los tiempos que vayan a ir pasando, pero así estemos en un segundo plano, el cronómetro va a seguir corriendo y arriba nos va a aparecer el tiempo de la meta inicio de antibiótico que se va a ir ajustando según la clasificación del paciente. Entonces, miren, acá ya llegamos al equipo de sepsis. Van pasado 8 minutos desde que Sebastián llegó y el equipo de sepsis, esa lista de chequeo la va a ir mirando porque es una guía para la evaluación médica y de enfermería inicial y que no se nos pase como ningún ítem. En la actualización nueva, algo que nos retroalimentó un grupo que es muy valioso es que incluimos y resaltamos la importancia de evaluar bien la mucositis y la región perianal en los pacientes, pues para poder hacer como la clasificación. Vamos chuleando la checklist y después nos pasamos a la parte de clasificación final de nuestro paciente. Les va a aparecer las 3 posibles clasificaciones, como ustedes lo ven acá. En esas 3 posibles clasificaciones puedo tener mi paciente en alerta de choque séptico. La aplicación les dice si tiene disfunción cardiovascular o si tiene disfunción de 2 o más órganos. En alerta de sepsis si no tiene disfunción cardiovascular o solo tiene disfunción de un órgano que no sea cardiovascular. Y según la clasificación que yo leí, por ejemplo, aquí a Sebastián tenía un gasto urinario bajo, pues para lo que definimos en Detect, y tenía plaquetas menos de 30.000, entonces nos dan un paciente con alerta de choque séptico y se nos abre y nos dice inmediatamente cuáles serían las acciones inmediatas en nuestro paciente y cuáles serían las metas, ¿sí? Entonces miren acá que por ejemplo en la parte superior el cronómetro me cambió la meta de antibiótico según a la clasificación que le di a mi paciente que fue de choque séptico. Como le ingresé el peso, él me está sugiriendo de una vez las dosis de los antibióticos a empezar y también me dice si no tengo alguno de ellos según el centro donde esté, qué opciones tengo.
Si necesito vasoactivo, como les conté en la presentación, les dice cómo lo pueden preparar si no tienen diluciones estandarizadas y cómo pueden titular la dosis de ese vasopresor que iniciaron. Y les dice cómo hacer el monitoreo y la reevaluación, sobre todo mirando muy bien como los signos de hipoperfusión y tener muy presente los criterios de traslado a UCI. O sea, si en la aplicación uno chulea que está bien, la parte de monitorización, vamos a continuar con un manejo actual, pero en caso de que nuestro paciente se deteriore, pues vamos a tener unas metas diferentes. A la final, lo que les hablaba de resumen descargable, entonces es esta parte que les va a aparecer en la aplicación, no guarda como información sensible y es muy importante que la persona que lo está usando pues le descargar el resumen como un PDF para que se lo envíe al equipo líder y así les pueda servir a ustedes como para registro de los casos. Recuerden que la aplicación no almacena datos, ¿sí? Entonces, el registro oficial de todo esto que estamos haciendo es la historia clínica y el PDF les queda como al equipo para que puedan hacer el registro. Esta era como la presentación de la aplicación. No sé si tienen como alguna pregunta al respecto para podérsela resolver en este momento. Bueno, si no tienen preguntas o si quieren escribirlas en el chat o ahorita pues como porque le voy a resolver acá todo lo que les vaya a servir para la fase de implementación. Entonces, quedo pendiente. Bueno, Luisa, muchas gracias. Y de verdad que, pues en algunas experiencias que ya hemos tenido con centros, la han visto muy útil, pero lo que les digo, o sea, la idea es que ustedes empiecen a utilizar lo que sea más fácil para ustedes y que no, pues que no se empiece a centrar en la aplicación, sino pues en la atención del paciente finalmente. Bueno, entonces, como les dijo Luisa, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat mientras seguimos avanzando en nuestra sesión de hoy, que básicamente pues estamos como haciendo, como les decía, ese pare entre cómo vamos, cómo podemos solucionar esos puntos que de pronto estamos débiles y también algunos entrenamientos de lo que ya vamos a empezar a utilizar. Una de estas cosas es nuestra herramienta de Simple QI, que es de la que tanto hemos hablado, que es donde queremos empezar a registrar nuestros datos y que seguramente muchos de ustedes ya la conocen por otros proyectos en los que la han usado, pero que habrá equipos que todavía no la conocen y que es importante que se familiaricen un poco con ella y sobre todo con el formato que vamos a llenar, que es muy similar al formato que ustedes vieron en PDF y que algunos están llenando en papel o en la otra, en el otro aplicativo que están utilizando de forma más reciente. Antes yo pues les voy a pasar un poco por cómo está diseñada Simple QI y cómo vamos a diligenciar estos formatos, pero antes pues quiero a que hagamos un poco de claridad sobre los códigos que vamos a utilizar. Entonces, ya se los enviamos hace un par de semanas, pero también lo vamos a volver a enviar para que lo tengamos claro. Entonces, siempre vamos a necesitar un identificador único. Entonces, cada uno de los centros tiene como identificador único estas letras que les asignamos de acuerdo con las siglas de sus centros. Y de acuerdo con los pacientes que ustedes vayan a ingresar, digamos, una forma de identificar es no vamos a utilizar su registro o su tarjeta de identidad completa, pero pues sí tenemos que tener un seguimiento de los pacientes, es decir, que no los identifiquemos quiénes son, pero que sí llevemos un consecutivo de números que estamos teniendo para evitar como que se repita un paciente si no es un mismo evento y bueno, este tipo de cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer para este identificador único en Simple QI, que es lo mismo que estamos haciendo ahorita con el otro aplicativo, es poner las tres primeras letras que identifican o el código que identifica nuestros centros, más los cuatro últimos dígitos del identificador del paciente. Esto sí es el primer evento. Si de pronto el paciente en la inducción tuvo un evento de sepsis, pero luego a los 2 meses volvió a presentar un nuevo evento de sepsis, lo que vamos a hacer es agregar a este identificador único un guión y vamos a poner el número del evento a partir del 2. Entonces, es el segundo evento, si es el tercer evento, si es el cuarto evento. Entonces, por ejemplo, lo hice con nuestro primer centro que tenemos acá, que era el Hospital San Ignacio. Sus letras de código del hospital son HUS y este paciente tiene una identificación que termina en 9032.
Entonces lo diligenciamos así en Simple QI para el primer evento de sepsis, pero si este paciente llegó 3 meses después con un segundo evento que tenemos que registrar también, entonces vamos a poner lo mismo, pero le vamos a poner este guión y el 2. Este último guión de acá no lo van a poner, solamente ahí me disculpan, pero es este, el mismo número, guión 2. Si es el tercer evento, guión 3 y así sucesivamente. Entonces, para que lo recordemos cómo lo vamos a utilizar, igual ustedes van a tener estas diapositivas por si lo olvidan. Esto es para el formato de recolección de datos del paciente. Además de esto, vamos a tener un formato que es muy corto, que es para la evaluación de qué tan satisfechos se encuentran ustedes con Detecto en una escala de 1 a 10. Entonces, como eso lo vamos a diligenciar nosotros, qué tan satisfecho estoy yo con Detecto, entonces cada mes 5 personas de cada centro se van a encargar de diligenciar este formato de satisfacción. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es poner también el código del centro más los 4 últimos dígitos de la persona que está diligenciando el formato. Por ejemplo, si soy yo como parte del equipo de Detecto en mi hospital, son los 4 últimos dígitos de mi cédula. ¿Listo? Entonces, 5 personas al mes van a hacer esto. Eh, en el mes 1, pues lo vamos a hacer igualito. Acá puse el ejemplo con el Hospital de la Misericordia. Entonces, ponemos sus 3 letras del código más los 4 últimos dígitos de mi cédula. Pero si ya yo misma soy una de las personas que va a contestar en el segundo mes, entonces voy a poner lo mismo más rayados. ¿Listo? Y así si es el tercer mes, si es el cuarto mes y así sucesivamente. Entonces, eso como para que estemos claros antes de ir a la plataforma. Y acá entonces ya vamos a ir a ver un poco cómo nos va a funcionar Simple QI. Espérenme, yo cambio acá la pantalla que estoy compartiendo. Oh, entonces, ya un segundo que no sé qué me hizo. Ok, acá. Entonces, eso es lo primero que les va a aparecer cuando ustedes van al enlace o al sitio web que estaba ahí en la diapositiva, que es capp.simpleqi.com. Ustedes van a tener la forma de que su correo electrónico esté asociado pues a una contraseña y puedan tener la posibilidad a partir de la otra semana de ingresar y registrarse y pues estar de acuerdo asociado a su centro para la recolección de datos. Y ustedes acá van a tener, este es pues como la prueba que hacemos, pero van a tener uno que se llama igualito, Detecto, y van a entrar ahí. Y acá, entonces acá ustedes ven que acá están sus centros ya, entonces ustedes lo que van a escoger es el centro al que corresponden. Acá yo voy a poner pues el piloto, que es el que estamos utilizando ahorita, pero ustedes van a su centro. Y para diligenciar los formularios, entonces se van a parar acá en esta parte donde dice formularios. Básicamente para Detecto tenemos 2 formularios, el formulario de reporte de caso, que es ese, y el formulario de satisfacción de Detecto, que les decía que este es muy corto y es una vez al mes que lo llenan 5 personas de cada institución. Entonces me voy a ir rápidamente con el formato de reporte de caso Detecto. Ustedes ingresan acá y acá vamos a agregar un nuevo formulario de caso. Entonces acá es donde yo les decía, entonces ponemos las iniciales de mi centro eh, con los 4 últimos dígitos del paciente. Acá voy a poner la fecha de registro. Acá voy a buscar la fecha de nacimiento del paciente. Entonces tengan en cuenta que acá pueden buscar los años, acá pueden buscar los meses eh, y la fecha para que la tengan ahí. Vamos a sexo, el diagnóstico, acá nos despliega si es una malignidad hematológica o no y nos va a pedir una fecha de ingreso al hospital. Y acá en la parte de abajo podemos tener una hora de ingreso. Entonces ahí, pues de acuerdo con lo que tengamos en nuestros registros. De ahí cuando ingresó el paciente en hospitalización, como tenemos un centro que está también en urgencias, entonces es cuando ingresó el paciente al hospital y cuando quedó en una dependencia de urgencias, o puede que coincida esta misma fecha para el centro que está ahorita en urgencias, haciendo el registro en urgencias. Entonces nos pregunta si tiene tratamiento activo para cáncer, se va a recibir trasplante de progenitores hematopoyéticos, el signo por el cual sospechamos
infección y también nos va a pedir la hora y la fecha en la cual se hizo esa sospecha. Acá lo podemos modificar de acuerdo con el registro que tengamos. Acá nos va a preguntar si realizamos el tamizaje para aquellos que no tienen escala BAT o que no la están utilizando. Vamos a hacerlo, pues ponemos con Detecto o con EVAT de acuerdo con lo que tengamos, o si no realizaron tamizaje, lo vamos a hacer si no se realizó con tamizaje. Por lo que hemos discutido con los coaches, sé que sabemos que hay uno o dos centros que están utilizando PIUS o que utilizan PIUS de rutina. Sabemos que PIUS, que VAT es una adaptación del PIUS, entonces si ustedes son del el centro que está utilizando PIUS, vamos a manejarlo acá con EVAT, pero pues eso lo vamos a tener claro por los coaches. El coach nos va a decir cuál es el centro que está utilizando PIUS y nosotros lo vamos a interpretar de esa forma. Pero bueno, entonces digamos que ustedes no tienen EVAT, sino que tenemos Detecto y acá nos va a decir el puntaje que nos dio Detecto, el score Detecto, si lo utilizamos en ese contexto y la hora, perdón, en que se hizo ese tamizaje. Entonces aquí lo tenemos. Acá nos pregunta si se activó el equipo de sepsis una vez que eso resultó positivo y si se activó, quién hizo la activación y quiénes llegaron a ese equipo de sepsis y la hora. Entonces es muy importante que tengamos la sensibilidad de empezar a registrar estos tiempos y estas horas porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros medirnos y decir, mire, y estos son sorpresas que uno se lleva, uno piensa que todo lo está haciendo bien y cuando empieza a registrar estos tiempos se da cuenta que era mentira, que el médico llegaba en 10 minutos, sino que el médico se estaba demorando hasta una hora en llegar cuando yo lo llamaba. Entonces eso es importante. Acá nos pregunta si se tomaron hemocultivos. Eh, si se tomaron hemocultivos, bueno, ahí nos va a preguntar también la fecha en la que se tomaron los hemocultivos. Nos va a preguntar si se hizo una evaluación de la perfusión distal y acá nos dice qué significa perfusión distal. Hay algo que es importante y que creo que es una necesidad de muchos de los centros por lo que hemos explorado y es aprender cómo se hace muy bien el llenado capilar por todo el personal, porque incluso uno como médico falla en la técnica de hacer el llenado capilar, entonces es como una alerta que nosotros le damos por lo que hemos visto o hemos explorado con muchos centros. Entonces es una recomendación que les damos. Si hicieron laboratorios de clasificación de riesgo, entonces acá vamos a poner la fecha y la hora en que se tomaron, si se tomó lactato, si no se tomó, el hemograma, si se tomó, pues aquí van a ver los valores para registrarlo, lo mismo los tiempos de coagulación, si no se tomó, pues ustedes lo van a poder diligenciar, que son básicamente los mismos que aparecen en nuestra guía de bolsillo. Nos va a preguntar si administramos un primer bolo de líquidos y si lo administramos me dicen qué fecha y el bolo en mililitros por kilo. Entonces, si fueron, por ejemplo, le puse un bolo de 10 por kilo, entonces ponemos 10. Si es un bolo de 20 por kilo, ponemos 20 y así sucesivamente. Y aquí también me va a permitir registrar fechas y horas. Si se iniciaron antibióticos o no, entonces si usted dice si se iniciaron antibióticos, entonces nos va a preguntar a qué hora y nos va a preguntar si usaron los antibióticos recomendados por la estrategia de detecto MAMUS, específicamente los que tenemos en el protocolo MAMUS de neutropenia febril. Si ustedes lo utilizaron, pone sí, pero si no lo utilizaron, van a poner que no. Y por favor nos van a decir por qué no lo utilizaron. Si no es ninguna de estas razones que no esté disponible, que usan un protocolo diferente, que hubo alguna alergia, entonces pueden poner otra y acá nos pueden decir qué pasó, por qué no están, por qué razón no lo están utilizando, nos pueden escribir. Entonces, pero para que lo tengan en cuenta. Y acá nos va a decir cómo clasificamos al paciente, si con alerta de sepsis, con alerta de choque o si no hicimos clasificación de riesgo. Y acá ya nos habla de si hubo un segundo bolo, si hubo un tercer bolo, si el paciente requirió no vasoactivo, si esto fue en las primeras 6 horas posteriores a la sepsis, qué vasoactivo, y nos pide pues que le digamos como la hora y la fecha en la que se inició y cuándo lo terminó, el último día de uso de su vasoactivo, en el espacio físico donde se inició, y si requirió o no transferencia a la unidad de cuidado intensivo, si requirió o no intubación en el servicio de hospitalización y si el paciente presentó durante este evento algún signo de disfunción orgánica, que son los que ustedes tienen acá. Si presentó alguno, pues lo van a marcar y ya. Luego, si presentó dos o más disfunciones en las primeras 24 horas del ingreso a la UCI, si esto no pasó o si no ingresó a la UCI, pues vamos a poner no aplica. Si estuvo en ventilación, sí o no, cualquiera de los dos. Y si el paciente falleció durante este evento, si falleció, pues le va a pedir la fecha y la hora y la causa del fallecimiento.
Y además si el paciente se encontraba aún en tratamiento actual para el evento de sepsis que está registrando acá y si cursaba con disfunción de órganos, más la fecha de egreso o muerte, entonces, de acuerdo con el desenlace del paciente y quién diligenció el formato y su rol, y le dan acá guardar como final. Entonces, eso es, digamos, era como un rápido recorrido de lo que va a ser nuestra formato de Simple QI. Es bastante intuitivo este formulario, entonces pues no vamos a tener, pues de seguro pues que sí va a haber una que otra duda, pero igual como les dijo Luisa con la aplicación, si tienen dudas, si consideran que hay otra forma de preguntarlo mejor, también nos lo pueden decir. Ese es uno de los formularios. No sé si tengan alguna pregunta de acuerdo con lo que ya han diligenciado en otros formularios de este formato o si la quieren escribir. Mónica, alzaste la mano. Sí, más que pregunta es como una para compartir una experiencia con todos los asistentes y es que cuando uno está diligenciando eso con los datos, por lo menos en las fechas del uso de los vasoactivos y lo mismo con la ventilación, pues en la realidad es que sabemos que hay pacientes, por ejemplo, que se les suspende en la mañana, pero por el deterioro clínico hay que reiniciar en la tarde o en la noche o unas horas después. Entonces es para las personas que están diligenciando el formulario que tengan presente que es independientemente como esos breves pausas o tiempos en los que no lo está recibiendo, finalmente es mirar el total de forma general, así haya estado horas dentro del día sin que lo haya recibido. Porque cuando uno está llenando esos datos, uno sí le preocupa mucho realmente cuándo inicia y cuándo termina entonces. Entonces es como para tener eso presente que definitivamente es cuando no se vuelva a tener que reiniciar la medida, que esa sería como la fecha de finalización, ¿no? Es para que los demás lo tengan presente. Muchas gracias y muchas gracias por esa aclaración. Lo mismo con la ventilación mecánica invasiva, es cuando el paciente se extubó definitivamente. Si lo reintubaron, si se extubó, pero la extubación falló y lo reintubaron a las pocas horas, es el último día que ya el paciente dejó el soporte ventilatorio. Sí, Muchas gracias por exacto. esa aclaración. Eileen, tú tenías la mano levantada. Sí, era para preguntarte si este formato permite salvar y luego terminar de completarlo. En principio sí, acá lo puedes ver, guardar como borrador. Entonces este te dejaría guardar acá como borrador y luego tú lo puedes guardar como final. Entonces, y te queda acá como parcial y tú ahí podrías volver a entrar y continuar el registro. Y la otra pregunta era si ya, digamos, aquí con Simple QI vamos a poder ver las medidas por nuestros centros, por centro, o sea, Sí, nosotros ir viendo cómo vamos. ya O eso es lo que mi. te va a mostrar. Ah, ok. Ya eso es lo que te va. Entonces, y ya luego si ustedes ponen guardar como final, pero si les falta algún dato, acá les va a decir que tienen un problema y los va a llevar al campo que no llenaron y que tenían que llenar. Entonces, por ejemplo, me faltaba esto, entonces ahí ya lo diligencié. Cuando ya lo completo, ya lo tengo como final. Estos han sido puros pilotos, no se preocupen que no son datos de nadie. Y pues eso me permite también mostrarles cómo lo vamos a ver los datos. Julio, adelante. Hola, buenas noches. Eliana, una pregunta. ¿Este formulario de QI lo puede diligenciar cualquier persona fuera de Detecto o tiene que ser solo de los que estemos participando? O sea, pues porque posiblemente el llamado de, del equipo de sepsis lo atienda un pediatra diferente a los que nos estamos capacitando. Pues lo ideal sería que fuese una de las personas que está en el equipo de Tecto. Esto no tiene que ser diligenciado, pues es muy difícil que lo vayan a diligenciar en el momento que sucedió el evento, porque seguramente van a tener que esperar los desenlaces. Entonces, lo ideal sería que el campeón de datos fuera la persona que estuviera llenando este formato de Tecto. Si por alguna razón ustedes van a designar en sus equipos porque tienen a alguien que diligencie los datos asignado a Detecto y no lo han completado, pues ustedes nos avisan, esta persona lo va a estar diligenciando, pero lo ideal es que sea el campeón de datos que tienen en Detecto, pues primero porque va a tener como la sensibilidad de qué es lo que está diligenciando, que es un tamizaje, que es un equipo de sepsis, cuáles son los antibióticos por mamuts. Entonces va a tener como la sensibilidad de eso y dos, pues porque va a tener como la estructura. Y como te dije, esto es muy difícil o sea, seguramente como dice Eileen, van a poder llenar los datos iniciales y lo guardan como borrador,
pero seguramente van a tener que esperar los resultados para mirar en qué terminó este evento de sepsis específico, porque acuerde que eso lo estamos haciendo por evento de sepsis. Entonces, lo ideal es que sea el campeón de datos designado para eso. Vale, Elian, y es que nosotros teníamos como, pues, pensado de pronto hacer para las personas que vayan a iniciar el equipo de sepsis, pues, en nuestro hospital, si podemos utilizar lo que ustedes tienen ahí para hacer como una especie de formato de recolección de datos personalizado para tenerlo impreso y que la persona lo inicie a llenar y luego nosotros o el campeón de datos poder tomar esa información y pasarlo ahí. O sea, si tenemos derecho de, por ejemplo, tomar los datos que ustedes ponen ahí para diseñar un formato de recolección como interno del hospital Sí, como un Google Drive o algo así. o algo así, sí. Sí, algunos centros están utilizando como un Google Drive y ahí al final les bota como una hoja de Excel donde también les permite a ustedes hacer el seguimiento de sus datos y está bien. Pues digamos que eso sería un poco duplicar el esfuerzo, pero si ustedes se sienten cómodos haciéndolo así y tienen como el personal para eso, no hay tienen ningún problema. Lo podrían hacer. Incluso nosotros les compartimos como un PDF o un Word donde está este mismo formato, pero en PDF o en Word ustedes pueden sencillamente trasladarlo como a un Forms o algo así. Eso es lo que queremos. Vale, listo, gracias. Y si lo necesitan, si no lo tienen, si lo tienen en PDF y de pronto es más fácil, se lo tienen en un Word para que lo vuelvan Excel, pues nos dicen y se los pasamos, no hay problema. Vale. Y el otro formato que les dije que van a diligenciar es el formato de satisfacción de texto. Entonces, que se diligencia una vez al mes por uno de ustedes y que van a poner los datos de ustedes, que es sencillo. Acá lo mismo el código del hospital, entonces, y los últimos dígitos de mi número de cédula. Entonces, si es el tercer mes en que yo voy a llenar esto, entonces le pongo una raya 3 y solamente de 1 a 10, ¿cuál es su nivel de satisfacción? Digamos que con el algoritmo y con toda la estrategia como tal. Entonces, ustedes pueden poner desde 4, desde 1 hasta 10, de acuerdo como lo perciban. Entonces, pues hay 4, pongo cuando lo diligencié y pues esto, el nombre de la persona que lo está diligenciando y pues lo guardo como final. Entonces, estos son los dos formatos que ustedes van a encontrar para diligenciar. Entonces, con estos datos y con respecto a lo que nos decía Eileen, entonces digamos que este piloto uno es el centro en el que yo trabajo, entonces yo me puedo ir acá a donde dice informes y ustedes van a ver acá, bueno, hay varias formas. Uno, yo lo puedo venir acá y ver las medidas. Ustedes van a ver unas medidas pues que le tenemos nosotros diseñadas. Aparte de estas medidas, nosotros estamos haciendo, digamos que otras medidas adicionales, sino que no queremos como saturarlos con un montón de mediciones pues que en el momento lo que a ustedes les va a servir es esto, pero por ejemplo, ustedes entran acá, tiempo desde tamizaje inicio de antibiótico, ustedes pueden ver, pues por ejemplo, en este caso, con los datos que llevamos, acá solamente estamos calculando tiempo y esto nos da unas medianas, entonces lo que nos demoramos en junio en promedio fueron 240 minutos con los pilotos que llevamos acá. Y en julio se han demorado 40 minutos. Entonces, eso es lo que uno esperaría ver en la vida real con la estrategia. Entonces, no, pues empezamos con 240 pero vamos también que llevamos en 40 pues tampoco así, pero pues nada, es para un ejemplo. O, por ejemplo, ven acá, uso de antibiótico recomendado. Entonces, de los pacientes que tenían registrados, entonces en julio se habían registrado 11 de estos, solamente el 78% había utilizado, se habían registrado 14, 78% habían usado el antibiótico y en junio el paciente que se registró, que fue uno, el 100% usó el antibiótico recomendado. Entonces ahí esa es la forma en que ustedes van a poder ver estas medidas, los tiempos al primer bolo, si se tomó lactato o no, el número de niños con sepsis que se trasladaron a la unidad de cuidados intensivos. Es una forma de verlo. Y acá también por informes, si queremos ver, digamos, de una forma más amplia, pues acá ya tenemos todas las demás medidas. Entonces acá ya, pero la idea, lo que les digo es no sobrecargarlos, pero si ustedes sí pueden tener la forma como de ver todo lo demás, como la tasa de letalidad, la tasa de mortalidad al día 30. Hay una sola medición que no van a encontrar acá porque sus coaches de Safety and Quality les van a explicar cómo vamos a cargar estos datos que es en población en estudio, es decir, de todos los pacientes que ingresaron a su piso de hospitalización con riesgo de sepsis o pues con algún diagnóstico oncológico. Eso es lo que vamos a utilizar de denominador para hacer ese cálculo, por eso esta es la única que no van a ver acá, pero las demás ustedes sí van a poderlas ver acá como pueden hacer ver ese seguimiento. E incluso van a tener la forma
de ustedes para sus centros. Acá pueden agregar, personalizar una medida. Entonces, no, que nosotros queremos ver el número de personas que llegan a la activación del equipo de sepsis. Entonces, o que es la persona más frecuente que asiste al equipo de sepsis. Entonces, si es la enfermera, si es el médico, si es el auxiliar, lo que sea, entonces ustedes acá pueden agregar una medida también, básicamente. Y dentro de otras cosas, acá van a tener también, que esto ya lo han manejado con sus centros, también el diagrama conductor, que les va a permitir como hacer énfasis, evaluar esas medidas de cambio, esas intervenciones que vamos a utilizar y que nos van a llevar pues a nuestra adherencia al algoritmo y a mejorar la meta de tener una buena adherencia al algoritmo. Esto es pues como el que le planteamos nosotros. Ustedes lo van a poder repasar una y otra vez de esta forma. Eh, Básicamente eso. No sé si tengan preguntas de esto. Eli, sí, en el chat hay una pregunta de la doctora Dayana Maestre que dice que si para entrar a Simple QI es el mismo link que les habían enviado antes para poder cargar los datos. Es esta, no, es esta, digamos que la aplicación, el software es a través de esta dirección de electrónica, app.simpleq.com, pero una vez, digamos, lo primero que tenemos que hacer es que ustedes nos envíen sus correos para que queden activos en SimpleQA y que eso va a pasar entre mañana y el fin de semana para que ya la otra semana puedan entrar y ahí les mandamos el link para donde pueden entrar a empezar a llevar a cabo, a cargar pues sus datos en SimpleQA. Creo que Soraya levantó la mano, ¿alguien levantó la mano? Sí, Sí, Soraya. hola, buenas noches. Sí, ¿cómo están? Tengo una pregunta con respecto cuando estabas explicando el ingreso de los pacientes. Tú mencionabas que el mismo paciente podía tener varios eventos en diferentes tiempos, ¿cierto? Y Sí. dijiste, no sé si entendí mal, que, por ejemplo, si Pepito Pérez, evento uno, o sea, que había como que enumerar los eventos de ese mismo paciente. Mi pregunta es, ¿eso es necesario y por qué es importante? Porque lo único, digamos que por lo único que es necesario o importante es porque si tú pones el mismo código hospital con los mismos cuatro números sin especificar, sin cambiar un número adicional del evento, no te deja registrar los datos. O sea, si pones un mismo código, las mismas tres letras y los mismos cuatro números, no te deja registrar el formato, no te deja llenar, no te Ah, deja seguir. ok, ok, es como algo más de forma ahí, como Sí, sí, ok, listo. Ok, esa era mi pregunta, muchas gracias. dale, gracias a ti. Bueno. Entonces, no sé si tengamos alguna otra duda. Mientras tanto, voy a volver a mi Doctora, presentación disculpe, de... yo tengo una duda. Lo que pasa es que Dale, no tengo cómo levantar la mano. Yo preguntaba dale. por lo de la plataforma porque nosotros ya habíamos enviado el correo para activar el correo de los campeones de datos y ya estábamos ingresando pacientes a través del link. Inclusive ya Sí, aparece y todo. Lo que pasa es que viendo lo que ustedes muestran, es muy parecido a la plataforma donde estamos llenando, pero no está, como por ejemplo, lo del formulario, solamente es está la diferente. parte donde estamos cargando los pacientes, solamente. Sí, es Estamos diferente. haciendo bien, Es- entonces, estamos bien. sí, por ahora Ah, están ok, bien, pero ok. este Simple QA es diferente. O Ah, ok, sea, seguramente, este dale. es otra cosa. Vamos a tener que O activar sea, este que está mostrando también. Ah, exacto. entendí. Digamos que la tarea es la misma, vamos a recolectar los mismos datos, pero es otra plataforma diferente. Entonces, posiblemente ustedes ya llevan algunos, ya han subido algunos datos, entonces ya Así tenemos es. que mirar la forma en cómo vamos a migrar estos pocos Ah, pacientes que hemos en esta que plataforma. hemos, Tenemos que mirar que ustedes ya han cargado, sí, señora. ok, listo. Entonces teníamos esa Pero la duda idea porque es que se nos... todo nos quede en Simple QI. Ah, ok, pero igual podemos seguir cargando hasta que activen esta, ¿sí? O esperamos que Sí, activen esta nueva. yo les sugeriría que ya, esto ya va a estar activa la otra semana. Entonces, yo O sea les que mejor sugeriría lo esperamos. mismo. Exacto, para no hacer No doble seguir, trabajo, esperemos hasta la otra listo, no semana. seguir cargando. De acuerdo, listo. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Bueno, a ti gracias por la pregunta. Bueno, y ya pues casi que cerrando, entonces, uno pues solo quería compartirles algunas de las ideas de implementación
que están llevando a cabo los centros, que los felicito por estar tan juiciosos con esto. Algunos pues ya nos hablan que han estado socializando el algoritmo, que están poniendo pósters del algoritmo en sus salas de hospitalización, que ya los valores de signos vitales están en las salas de enfermería, que están creando paquetes de laboratorio, que han tenido conversaciones con los equipos administrativos y de laboratorio para mejorar la velocidad de procesamiento de los mismos, están haciendo retroalimentaciones individuales en grupo, capacitaciones virtuales y en persona con simulación. Y les quiero pues también como compartir estas fotos que nos comparten del Hospital San Vicente Fundación, de una de las capacitaciones que ellos están haciendo con simulación, como lo ven acá, que la jefe Karen nos comparte muy amablemente y todo el equipo del San Vicente que está muy comprometido con esto. La verdad, tuvimos la posibilidad de estar también en esta experiencia y fue una experiencia muy enriquecedora. Como ven acá, pues tienen como sus guías de bolsillo, les permitió seguir el algoritmo con sus grupos reales, enfermeras, auxiliares, médicos, y haciéndolo como lo más parecido al sitio donde lo manejan, buscando como esa adherencia al algoritmo y la verdad, pues los felicito Ellos sí tienen eso ahí grande, por vean. esta experiencia tan enriquecedora. Pero pues sabemos que también podemos tener dudas, podemos tener de pronto pasos que no estén tan claros, por lo cual vamos a utilizar estos 10 minuticos que tenemos, 10 12 minuticos para dividirnos por grupos, entonces, o para dividirnos por salas. Entonces tenemos en este momento eh, unas salas que están asignadas por centros. Entonces, y con cada uno de estos líderes que ustedes ven acá, que son más como los líderes de texto, son diferentes de sus coaches de Simple QI. Acá vamos a hablar más de ideas, problemas que estén teniendo con un detecto como tal. Entonces, les vamos a pedir que en estos grupos que tienen acá nos vamos a unir a las salas que les corresponden a estas personas. Entonces, yo, que soy Eliana López, aparezco como a Shop, entonces les pido que se unan a la sala pues donde voy a estar yo, la que dice Liana López, pero cuando me vean me aparezco como a Shop. A Luisa van a ir al Hospital de Los Ángeles, IMATI, Fundación Valle del Lili. El Hospital de Tijuana es con la doctora Paula, con la jefe Mónica va a ir Hospital Universitario San Ignacio, San Vicente Fundación y Hospital Universitario de Neiva, y conmigo se queda OMIO, Oncólogos de Occidente y HIC. La idea es que podamos trabajar un poco en resolver esas dudas que tenemos, en esos problemas que hemos tenido y que miremos cómo nosotros los podemos apoyar. El ejemplo de San Vicente Fundación, ellos pues tuvieron algo de orientación también por parte de nosotros y eso está bien. Entonces, miremos cómo nos podemos apoyar y cómo podemos hacer de esta experiencia de detecto que sea pues fructífera para todos. Entonces, les pido que nos unamos a las salas, 10 minuticos en cada sala, lo que podamos discutir y de todas maneras para que compartamos como esas ideas que tenemos entre nosotros. Entonces, por favor, nos unimos. No me sale cómo unirme, o sea, sé a qué grupo unirme, pero no me sale. Mira donde tienes como la barra de Zoom, ahí donde están los tres punticos que dice más, ahí te aparece unirte como a las salas, o ahí te aparece como la opción de unirte a las salas. Mira a ver si tienen problemas o si no. Espérame, A mí no me espérame. sale, a mí no me sale la opción de unión, a pesar de que me fijo. A ver, Tampoco espérame un segundo ya. Ya los voy a dar acá la opción de unir. Yo creo que la forma más fácil es en la parte inferior de donde los dispositivos donde estén conectados. Aparece como un loguito de una cuadrícula, ahí le dan clic
Y en la parte final, ahí aparece sin asignar, pero ahí están los nombres de cada una de las personas que vamos a estar como liderando las sesiones. Entonces, en el nombre donde les haya tocado, hay una opción en la parte derecha, en azulito, que dice unirse y ahí ustedes lo hacen de forma independiente y se pueden unir. Ah, gracias, jefe. No, yo no encuentro nada. ¿Me puede repetir cuál es su bruto? A mí tampoco me sale, María del Rosario, pero es que estoy buscándolo y no me, El me cuadrito sale Ya la lista. tampoco los, lo encuentro. No, a mí tampoco sale. bueno, ya los estamos igual asignando. No sé si ahí ya pueden ver el cuadrito o ya pueden ver. Sí, ya aparece. Y en Gracias. la parte Ok, inferior dice salas de reunión. listo.
y se tome. Bueno, se nos acabó el tiempo y Ah, quedamos se seguramente con salió. algunas cosas pendientes. Listo, listo, Entonces, está bien. yo les voy, pues, en los grupos en que estábamos, si hay dudas por aclarar, la idea es que nos podamos comunicar con ustedes vía correo electrónico con estos líderes y que si necesitamos una reunión adicional lo podamos hacer, particularmente con los que yo estaba, yo les escribiré a los oncólogos de Occidente y HIC por si tienen alguna duda adicional que comentar, pero espero que hayan quedado más claras algunas de lo que teníamos pendiente. Nada más para recordarle la importancia de la asistencia y de las tareas. También les estaremos enviando un correo a los grupos en cómo va la asistencia. Recuerden que deben informarnos si la ven en diferido, porque nosotros llevamos ese reporte de esa forma. Si bien podemos ver en YouTube quiénes lo están haciendo, también requerimos que nos digan para poder cruzar esto. Y la invitación al simposio de EVAT y SLASIM, donde tendremos una sesión que se va a hablar entre las herramientas de detección temprana de sepsis, vamos a hablar de Detecto. Y además van a haber otras charlas que les van a dar a ustedes ideas para implementar estos proyectos, como en esta misma va a haber educación y capacitación donde hablan de simulación en este tipo de proyectos, entonces va a ser muy importante. Nuestra próxima reunión el 13 de agosto. Ya les dijimos, ver en diferido la presentación y nuestra link de asistencia. Les agradecemos por esta sesión, este tiempo extra, sus minutos extras, pero fue importante para conocer sus inconvenientes y barreras en cada uno de los centros. Entonces nos vemos en 2 semanas. Siempre quedamos pendientes de lo que requieran al correo. Hemos resuelto algunas dudas y quedamos pues siempre pendientes de lo que necesiten. Muchas gracias. Feliz noche, hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Paro y lo llevo conmigo. Mientras estamos en inglés de artes, pues de artes en inglés. Y entonces Gracias. Gracias.